Y bueno, pues ya estoy de vuelta y le agradezco mucho que siga aquí con nosotros. Y como le decía al inicio de este programa, pues hoy es jueves y como todos los martes y jueves, el licenciado Leodoro Juárez en la sana distancia vía telefónica con temas importantes, temas que están vigentes en el imaginario colectivo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con Leodoro Juárez el tema de los 2 primeros años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer, primero, se cumplieron 2 años de esta victoria electoral. 30 millones de mexicanos votaron confiando en que Andrés Manuel López Obrador pues iba a ser la solución para muchos de los problemas que padecía México en todos los sentidos, en seguridad pública, en educación, en presupuesto, en el combate a la corrupción, en el manejo de los recursos económicos, recursos naturales, el sector salud y la seguridad pública, no se diga. Entonces, hace 2 años, un 1 de julio, México votó 30 millones en el hartazgo que ya muchos mexicanos sentíamos por tantas situaciones en las que ya no estábamos de acuerdo en cómo se manejaba en este país. Y bueno, pues ayer fueron 2 años. Licenciado Leodoro Juárez, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Hugo, gracias a Dios, con gusto de saludarles, por supuesto. Y pues aquí viendo esta situación, los festejos que tienen muchísimos sobre los 2 años en sí, que llevamos, que triunfó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sacó de los pinos al PRI, y pues todos le esperamos con unas enormes expectativas positivas, y a la vuelta de 2 años, pues es necesario hacer pues un análisis. Pero pues hay quienes dicen, antes de que continúe con su análisis, licenciado Leodoro Juárez, hay quienes dicen que las cosas no han cambiado pues como se esperaba. Hay quienes están a favor de el trabajo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador en 1 año y medio de gobierno. Hay quienes dicen que las cosas están caminando correctamente, que el país va por buen camino, y hay quienes dicen todo lo contrario, que al contrario las cosas no han cambiado, que estamos peor. En fin, está polarizado, está dividido el país en este sentido. Y bueno, desde su punto de vista, ¿qué podemos rescatar de este 1 año y medio de gobierno, 2 años del triunfo electoral? ¿Qué podemos rescatar, licenciado Leodoro Juárez? ¿Y en qué cosas pues de plano no se puede hacer nada? Mire, hace casi 2 años, ya ve que estábamos ahí en el programa, en las entrevistas, sí, y yo decía, se llega con unas grandes expectativas, pero yo me conformo con que no empeoren las cosas, nada más, la verdad, porque uno tiene que ser realista, no puede venir un nuevo gobierno y mejorar absolutamente todo, a todo darle para arriba. Es bastante difícil porque las condiciones no son tan favorables. Entonces yo me conformaba con que no empeorara la situación, pero desgraciadamente percibo, como lo percibe muchísima gente, que hoy estamos peor que antes. Y ciertamente hay muchos argumentos por parte del actual gobierno en el sentido de que le dejaron un país hecho garras, que la corrupción galopante, que la violencia galopante, que la inflación, inflación en realidad teníamos muy poquita. En fin, dicen que un país malísimo, que tantos años de gobierno neoliberal saquearon al país, que tomaron un país prácticamente en ruinas. Bueno, eso es lo que se dice en el discurso. Pero yo escuché al señor Noroña, ya ve cómo es crítico de los conservadores y demás. A Fernández Noroña. Fernández Noroña, sí. Sí. Que la economía de México era la 13ª economía del mundo. Así es como recibió Andrés Manuel López Obrador la economía, el país. Yo no vi un país en ruinas, sí vi un país con violencia, sí vi un país con mucha corrupción, pero de ninguna manera vi a un país en ruinas. Entonces, ahorita, a casi 2 años de distancia de este gobierno federal, ¿qué es lo que podríamos decir en cuanto a lo positivo o negativo? Creo que positivos no encuentro muchos. La verdad es que he analizado esta situación, no encuentro positivos.
tenemos que preguntarnos entonces de acuerdo a la realidad, no de acuerdo a las excusas, no de acuerdo a los argumentos, no de acuerdo a que los fifís eran muy malos y los conservadores eran muy malos y que robaron mucho. Pero vemos el campo, ¿está mejor el campo ahorita que hace 2 años? No, los recortes son fuertes, hasta la sequía nos está atacando. El campo ahorita está muy mal y con expectativas pésimas para este año y los que vienen. Nos preguntamos, ¿la educación está mejor? No, eso tiene que ver mucho el coronavirus, pero ¿está mejor la educación ahorita? Definitivamente no, la educación prácticamente está paralizada. La salud, con todos los recortes que ha habido con este gobierno insensible, incluso de los niños con cáncer, ¿estamos mejor ahorita en seguridad social en cuanto a salud? Tampoco. La realidad nos grita que no. En cuanto a seguridad pública, ha ido creciendo exponencialmente los delincuentes, las bandas delincuenciales, no solamente por cuestión del narcotráfico, por tala de bosques y demás, andan libres, absolutamente libres en todo lo ancho y largo del territorio nacional. Estamos realmente peor. En economía, este gobierno recibió crecimiento económico, me parece que en un 2%, 1,5%, ahorita tenemos crecimiento negativo y ya ni para qué buscarle ahí porque anda en el sótano, definitivamente está en un abismo. La generación de empleos, uno se pregunta, ¿tenemos más empleos ahora? Tampoco, está deprimido todo eso. La infraestructura, yo me pregunto y le pregunto a quien sea, una sola obra importante o no importante que se haya inaugurado en estos casi 2 años, nos preguntamos aquí en Chihuahua, en el norte del país, no hay ni una sola, Hugo, ni una sola, no encontramos absolutamente ninguna. En cuanto a servicios, tenemos mejores servicios ahora que antes, tampoco, está muy deprimido. Municipios están recibiendo recursos extras de la federación, ni un centavo, nada, absolutamente nada. Antes el ramo 23 y los programas apoyaban muchísimo, lo digo como expresidente municipal. Hicimos un montón de cosas en Cuauhtémoc con recursos federales cuando los recursos del Estado se nos negaron. Un montón, recarpeteos, caminos con asfalto, centros comunitarios, domos, campos de fútbol, un montón de obras hicimos con recursos federales. Ahorita no hay nada. Empleo bajo, lo dije, las empresas están mejor o están peor ahora. No, hay un terrorismo fiscal espantoso. Dicen, es que antes las empresas eran subsidiadas por el Estado y que eran rescatadas por el Estado, sí, pero que no se les olvide que para tener bienestar debe haber generación de empleos, y quienes generan empleos son los emprendedores, no el gobierno, son los emprendedores. Las empresas ahorita están subsistiendo apenas y en consecuencia la generación de empleos no se da, y si no hay generación de empleos no hay bienestar. En cuanto a los programas que ha implementado el gobierno federal, bien por el programa por los ancianos, pero universal e indiscriminado, darle a todas las personas mayores de 68 años una pensión, ricos, pobres, millonarios, etcétera, pues ese no es un buen programa. Nos preguntamos por el programa de los jóvenes construyendo el futuro. A estos se les está regalando dinero por mes para que vayan a las empresas a aprender. ¿Qué es lo que están aprendiendo? Realmente, ¿qué es lo que están aprendiendo? Si ahorita las empresas están deprimidas, ese programa es un vil fracaso. El dinero que se les está entregando a los jóvenes estudiantes en las escuelas de bachillerato, díganme, si ahorita ni las escuelas están abiertas siquiera, entonces aún esos programas que pudiéramos verlos positivos, no de la manera en que se implementan, no están funcionando. En cuanto a corrupción, yo ya tengo mis dudas, Hugo, en cuanto a la corrupción, porque él decía, la corrupción se come 500,000 millones de pesos al año. Hoy se ha combatido la corrupción, significa que esos 500,000 millones de pesos están en las arcas públicas, pero alguien me pudiera decir dónde está ese dinero, en cuáles arcas públicas. No se ve ese dinero por ningún lado. Nos dicen todos los días que tenemos grandes ahorros en el gobierno federal. Sí, ¿dónde están? Yo quisiera buscarlos porque mire,
El gobierno federal debe tener un presupuesto por año y ese presupuesto debe de aplicarse ese año. Ese presupuesto debe aplicarse integralmente ese año en obras, servicios, programas. Por ningún lado los vemos, por ningún lado. ¿Dónde están los recortes que se le hicieron a los estados? ¿Dónde están los recortes que se les han hecho a los municipios? ¿Dónde están los programas que había, que los han cancelado como guarderías infantiles y demás, y que todos esos representan ahorro? Sí, pero ¿dónde están? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están los servicios? Bien dice un principio bíblico, lo dijo el Señor Jesucristo: el árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Licenciado, no por sus dichos. Hace unos días, discúlpeme la interrupción, hace unos días escuché una entrevista que le hicieran al senador de la República, Ricardo Monreal, que es el coordinador de los senadores allá en el centro del país, de los senadores de Morena. Sí. Y le preguntaban a Ricardo Monreal, precisamente algunos puntos de los que estamos hablando en este momento, que si no eran estrategias erradas, que si no eran estrategias que se estaban llevando a cabo en este momento, pero que no estaban cumpliendo su propósito en el combate a la corrupción, educación, empleos, en fin, lo que estamos comentando. Y el senador Monreal le respondía a ese comunicador al que le concedió una entrevista, le decía, bueno, llevamos 1 año y medio en el gobierno, y en 1 año y medio en el gobierno, decía el senador Monreal, pues no podemos cambiar lo que ha prevalecido durante muchísimos años, durante más de 70 años de malos gobiernos. Se está limpiando la casa, se están reestructurando las instituciones, se está erradicando precisamente lo más grave que ha sufrido este país, que es la corrupción, y se están reorientando los recursos a programas que en los próximos meses o en los próximos 2 años van a tener resultados tangibles. Decía, no le podemos pedir más al actual gobierno porque tenemos en casa a un enemigo muy fuerte que es la corrupción y que es la resistencia, decía el senador Monreal, es la resistencia a que las cosas cambien en este país. Pues sí, tienen en casa un enemigo muy poderoso que se llama corrupción. Ya cambiamos de funcionarios, ya llegaron los limpios, ya llegaron los puros, ya llegaron los santos. ¿Cómo puede prevalecer entonces ahí la corrupción si ya llegaron los honestos? Mire, quizá tenga razón Ricardo Monreal. Para mí es un magnífico senador, por cierto, un gran jurista. Sí. Lo admiro en ese sentido. Pero en este otro aspecto me parece que no tiene razón. Por lo siguiente, ellos cuando andaban en campaña nos dijeron muchísimas cosas, que llegando a ellos en tanto tiempo la seguridad pública iba a mejorar, que ellos llegando inmediatamente empezaban a combatir la corrupción y que se iban a ahorrar no sé qué tanto, que ellos llegando hicieron 1000 promesas y ahorita se vuelven 1000 excusas. Ahora sí ellos dicen, es que no esperábamos encontrar el país así, o sabíamos que estaba así el país. La casa tan por sucia. 70, sí, con esto sí, ya sabíamos esa cadencia que traía el país. Bueno, si ya lo sabían y llegando al gobierno sabían que se iban a volver puras excusas, ¿para qué le entran? Si no se sentían capaces, ¿para qué se meten? O sea, se decían queso, pero no hacían hebras. Entonces ya cuando están parados en la realidad, no es cierto. Es que el problema de México no era la incapacidad ni la ineptitud de los gobiernos. No era eso. El problema de México que teníamos cuando ellos entraron era la corrupción y la inseguridad muy fuerte. Ese es el principal problema que teníamos en México en los gobiernos. Los podríamos acusar a los gobiernos del PAN y del PRI de corruptos, pero no de ineptos. Y este gobierno, desgraciadamente, parece que la ineptitud hace más daño que la corrupción. Y yo tengo mis dudas en el sentido de que si no son corruptos y antes se robaban miles de millones de pesos y ahora ya no se lo roban, ¿dónde está ese dinero? Por eso le digo, por sus frutos los conoceréis. Y si ya sabían a qué venían,
yo creo que venían con la expectativa y la capacidad de cambiar a este país en cortísimo tiempo. Y si no pueden, ¿para qué se metieron? Ahorita todas las cosas van en picada en México, todo va mal, y mucho de lo que estamos padeciendo ahorita es por culpa del mal gobierno. Y en cuanto a que no son corruptos, créame, Hugo, la corrupción es multifacética. La corrupción tiene muchas facetas. Eso de que casi todas las compras las hagan directas se presta para que haya un sistema de corrupción como nunca. Y bueno, pues mire, hasta que no veamos... Pues mire, déjeme decirle que hay indicios de que se está combatiendo la corrupción, y no solo hacia afuera, y esto ya es bastante positivo, porque mire, una de las figuras importantes dentro de Morena, pues es el caso de Jacob Polensky, que después de haber tenido una participación muy importante en el proceso electoral como presidenta nacional de Morena, y ahora, mediante denuncias públicas que se han hecho, mediante auditorías que se le han hecho al partido Morena cuando ella fue precisamente la dirigente nacional, pues ahora está siendo investigada por la función pública y está en una situación muy difícil, lo que pues nos lleva a presumir, licenciado Juárez, que el combate a la corrupción pues es hacia adentro y hacia afuera, aunque hacia adentro pues en estos momentos hay 2 o 3 personajes por ahí que no nos explicamos cómo es que están colaborando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si tienen también antecedentes bastante negativos. Sí, como aquel de las mochilas que lo agarraron hasta con video, con Bejarano. Billetes que no cabían. El señor Bejarano, ahí lo tienen como un héroe. Mire, Polensky es que cayó de la gracia del sistema, punto. Es lo que hacía el PRI. Metían a un importante o perseguían a un importante, como lo hizo Cedillos con el hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl. como lo hicieron con Raúl, como lo hizo Cedillos, sí, con Raúl Salinas de Gortari, o como lo hizo Salinas de Gortari con La Quina y Barragán, y así cada quien tiene su preso ilustre, pero no, la corrupción es mucho más que eso. Es mucho más que meter a una persona a la cárcel, es mucho más que hacer un escándalo publicitario de perseguir a un disque corrupto. No, la corrupción es parejita, va parejo. En alguna ocasión López Portillo dijo, la corrupción somos todos. Y Enrique Peña Nieto dijo que la corrupción era parte de la cultura mexicana. Sí, pues es que desgraciadamente la traemos desde siempre. Esto es una desgracia. Y pues este gobierno trae esas expectativas de combatir la corrupción, pero también de ser eficiente. Creo que no ha combatido la corrupción, creo que no ha sido eficiente, y yo tengo muchas dudas de que sea un gobierno honesto, porque si es un gobierno honesto, en los resultados lo veríamos. Cuando el dinero se aplica correctamente en una administración municipal, estatal o federal, se nota, y aquí nomás no se le nota, definitivamente no se le nota. Bueno. No se ve por ningún lado. Aquí vino el señor presidente a reírse de César Duarte o no sé de quién, porque inauguraron un hospital que está por aquí en el Galgódromo. Lo inauguraron y estaba apenas en obra negra. Pues sí, le dio mucha risa al presidente y lo sacó a nivel nacional en una de sus mañaneras. Y el hospital sigue igual, está igualito. ¿Cuántos hospitales se han inaugurado? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas autopistas? Nada, Hugo, nada. Todo es puro rollo. Eso es lo que estamos viviendo, puro rollo. Eso es una realidad. Los hospitales de especialidades aquí en Ciudad Juárez, que se suponía iban a ser una respuesta para los juarenses en esta contingencia que estamos viviendo, pues efectivamente siguen en obra negra y siguen en una promesa presidencial, desafortunadamente. Licenciado, pues le agradezco mucho, no sé si quiera cerrar con algún comentario. No, pues así nada más, pero ahorita la gente, el pueblo está gimiendo por muchísimos motivos y desgraciadamente estamos viendo un gobierno muy indiferente ante el COVID, ante la situación económica,
y ante la violencia totalmente indiferentes, y estamos indefensos ante el COVID, ante la situación económica y ante la violencia. Y mientras los gobiernos, y hablo del federal y hablo del estatal, pensando en cuestiones políticas, uno en la ilusión de la cuarta transformación, vamos a una cuarta transformación, que nos diga qué es la cuarta transformación. ¿Sabe lo que es la cuarta transformación? Llevarnos al socialismo ateo, autoritario, dictatorial. Esa es la cuarta transformación, y el pueblo ahorita está sufriendo. No la observamos muy bien así, no la percibimos muy bien así, porque México nunca ha vivido en el socialismo, pero cayendo ahí es cuando vamos a empezar a reflexionar. Como dicen, el pez empieza a reflexionar ya cuando se encuentra en la red. Pero insisto, por sus frutos los conoceréis, no por sus rollos, por sus frutos. Queremos ver frutos. Es todo, en todos los gobiernos, federal, estatal y municipal. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Leodoro Juárez. Y bueno, pues nada más así como un comentario final. El socialismo, teniendo un vecino del país más poderoso del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, pudiera hacer que México se convirtiera en socialista, teniendo a este vecino, pues que con un chistar en los dedos puede cambiar el rumbo de cualquier país. Es muy difícil, pero en el intento nos mandan a la ruina. Estamos viendo signos en ese sentido, que vamos por ese camino. Pongámonos en los zapatos de otros países como Venezuela, como Cuba y como muchos otros países. Por ejemplo, en Rusia, en China, ya salieron de ese socialismo. Son países capitalistas, son dictatoriales, pero son capitalistas. Entonces nosotros parece que nos quieren llevar por aquel rumbo. No lo van a lograr, pero en lo que lo intentan, nos mandan al país a la ruina. Muchas gracias, licenciado Leodoro Juárez, y estamos pendientes la semana que entra. Sí, señor, con el favor de Dios. Gracias, hasta luego, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues es el licenciado Leodoro Juárez, siempre con sus comentarios, así como lo acaban ustedes de escuchar, siempre muy interesantes, con temas pues bastante, por decirlo de alguna manera, fuertes con estos temas que él toca, pero que están enfocados precisamente a que reflexionamos y entendamos las cosas en su rumbo correcto. Con esto vamos a una pausa y regresamos.